Para iniciar un proceso de retrabajo, en este caso vamos a remover soldadura en dos componentes que se removieron, utilizaremos el equipo WX Smart de Weller, en este caso un extractor de soldadura, aunque también se pueden utilizar otros materiales como son las mallas para absorberla. Muy importante que en los procesos de retrabajo hablemos de compatibilidad de materiales, herramientas y equipos. Por ejemplo, en este caso vamos a usar soldadura, malla, flux, entre otras herramientas, y es importante su compatibilidad para poder tener una mejor confiabilidad en nuestras conexiones. Recuerden que las tarjetas de circuito impreso pasan por más de 20 procesos químicos. Por lo tanto, toda esa parte debe ser química y eléctricamente compatible. Empecemos con la parte de limpieza. Las tarjetas de circuito impreso pasan por más de 20 procesos químicos diferentes. Por lo tanto, cuando se vaya a hacer un retrabajo o un reproceso, es importante eliminar los residuos que quedaron al haber remover estos componentes. Esos residuos suelen ser residuos de flux. Para eso vamos a utilizar un removedor de flux. Algunos usan alcohol. En este caso, como lo he explicado en otros videos anteriores, es importante contar con la compatibilidad de materiales. ¿Cómo sé yo cuál es la compatibilidad? Bueno, en este caso, la soldadura que se utilizó, la marca o el fabricante nos dice qué es lo que debemos nosotros de utilizar para removerlo. Puedes hacerlo de dos formas. Puedes aplicar directamente el flux sobre la tarjeta, o bien, que en caso es mi preferencia, puedes colocar la servilleta encima de esa área, lo cual nos va a permitir tener una mejor limpieza. Al hacerlo directamente sobre la servilleta, eso nos permite que los residuos sean absorbidos. Puedes hacerlo directamente, como lo había mencionado, o también puedes utilizar un cepillo para la limpieza. Al remover todos estos residuos nos va a permitir tener una conexión más confiable una vez que soldemos otra vez. También esto hace que los residuos se queden en la servilleta y no en la tarjeta. Muchos lo que hacen es colocar un limpiador, remover los residuos y lo que hacen es simplemente distribuirlos sobre toda la tarjeta. Estos mismos residuos, aunque en algunos casos pueden ser seguros, en muchos otros casos pueden volverse eléctricamente conductivos o corrosivos. Una vez que retiramos los residuos con la limpieza, vamos a proceder a retirar la soldadura que quedó después de haber retrabajado. Es muy importante retirar ese tipo de soldadura, ya que puede tener un impacto en la confiabilidad de la conexión. Es decir, como recomendación, no utilices la misma soldadura para volver a colocar el componente. El proceso sería aplicar flux sobre las áreas. A mí me gusta este tipo de aplicadores porque solamente te permite colocar flux en las áreas que se requiere. Algunos otros hacen que el flux se vaya a otras áreas que no deseamos o donde no debería de haber residuos de flux. Utilizaremos el WXDP-120 extractor de soldadura del WX Smart de Weller. El procedimiento consiste en limpieza de pistas. Colocaremos primeramente el removedor, esperamos a que derrita y una vez que derrite, extraemos. Ese es un muy buen método para poder extraer la soldadura. Es un poco más seguro que la malla. Una vez que retiramos la soldadura, regresaremos al procedimiento de limpieza, ya que siempre es importante una limpieza antes y después de retirar soldadura o algún retrabajo. Otro método para remover soldadura es acerca de la malla extractora. De nuevo, lo que haremos aquí será colocar flux sobre las áreas donde vamos a retirar. Y también una recomendación es colocar flux sobre la malla. El procedimiento consiste en lo siguiente: colocar el cautín sobre la pista, esperar a que transfiera calor y observar. Una vez que la malla absorbe la soldadura, es entonces cuando podemos retirar. Podemos ver ahí cómo tenemos una muy buena limpieza de una pista. Otro método también que se puede utilizar
se le llama por medio de transferencia de calor o puente de calor, que consiste en agregar una pequeña cantidad de soldadura en la punta y transferirla a la malla. Este método de puente de calor va a ocasionar que se absorba la soldadura mucho más rápido. Quizá este método tenga que hacerse 2 o 3 veces, va a depender mucho también de tu habilidad. La idea es hacerlo en uno solo. De nuevo, como había explicado también, una vez que utilizamos este tipo de método, tenemos que volver a hacer una limpieza. Podemos aplicarlo directamente, utilizar nuestra servilleta para absorber estos residuos. Y una vez hecho eso, ya tenemos preparadas las pistas para volver a recolocar un componente. En algunas ocasiones, cuando utilizamos, por ejemplo, el método de malla, que lo viste en otro de nuestros clips, quedan este tipo de residuos negros. Este tipo de residuos es debido a que el flux se quemó en el proceso de retirarlo. Y es a lo que nos referíamos en otro clip de limpieza, la importancia de antes y después. Vamos a proceder aquí de nuevo a limpiar este residuo, quitar. Podemos hacer directamente sobre la tarjeta o bien directamente sobre la toalla. Para eso también podemos usar como auxiliar un cepillo que nos va a ayudar a remover por completo ese residuo. Y justamente ya ahora sí podemos ver que el área queda completamente libre de residuos. Esto es a lo que se refiere el IPC 771121 y el estándar IPC J estándar 001. Limpieza antes y después de soldar en cuestiones de retrabajos o reparaciones. Algunas recomendaciones que me han pedido o han preguntado es cómo puedo calcular la cantidad de soldadura. Para algunos puede parecer absurdo, o sea, solo sería aplicar soldadura, pero en algunos casos se requiere que seas muy preciso, porque la idea a la hora de retrabajar un producto no solamente es hacerlo funcional, sino que también parezca como si nunca se hubiera retrabajado. Un término que me enseñó una de las personas que fue un maestro me dijo que entre menos se note tu retrabajo, mejor técnico eres. Entonces, una de las recomendaciones a la hora de calcular la cantidad de soldadura puede ser el alambre de soldadura que tú utilices. Por ejemplo, este alambre de soldadura que tengo aquí es de 20 milésimas de pulgada. La recomendación sería utilizar el 50% del ancho de la pista por el 100%. Entonces, solamente esa parte que abarca la pista sería la cantidad que utilizaremos para soldar. Ahora, yo puedo utilizar una soldadura más gruesa en cuestión de alambre. Por ejemplo, este tiene 32 milésimas de pulgada. ¿Qué puede ocasionar usar una más grande o una más pequeña? Bueno, puede tener un impacto en el tiempo, que para muchos, como les decía, no es importante. Al final quieren que el producto solo sea funcional. Pero si a ti te gusta ser mucho más preciso o tienes componentes, por ejemplo, que van a ser sensibles al calor y la temperatura, el tiempo sí puede ser un factor importante. Entonces recuerda eso solo como recomendación. La cantidad de soldadura que quepa en la pista puede ser una referencia de la cantidad que vas a utilizar para soldar. Si la pista es más grande, por ejemplo en este caso, podemos utilizar como referencia el doble de esto para poder hacer una conexión en el componente. Para eso también debes de revisar cómo es la terminación de tu componente. Por ejemplo, en este caso, lo que tiene que estar tocando sobre la pista sería esta sección. Entonces, ¿qué cantidad de soldadura necesitas para poder generar una buena conexión entre esta pista y esta terminal de componente? Para recolocar un componente es importante aplicar algo de flux sobre las pistas. Vuelvo a repetir porque es algo que tiene que tomarse muy en cuenta. El flux nos va a ayudar a transferir calor más rápido y evitar la oxidación en la conexión. Entonces colocamos una pequeña cantidad, a lo que muchos le llaman un bump o un pequeño cojín. Eso nos va a permitir recolocar el componente ahí encima. De nuevo, como vamos a refluir la conexión, porque recuerden que aquí hay dos conceptos, refluir y retocar. Cuando hablamos de retocar implica agregar más soldadura. Cuando hablamos de refluir solo aplica la parte de calor y volver a derretir la conexión. En este caso podemos colocar algo de flux y después recolocar el componente. Lo que haremos ahora es algo que se llama fijar el componente.
Para fijar el componente, aplicaremos algo de flux. Tomamos el componente, lo colocamos directamente sobre la pista o derretimos y centramos. Una vez centrado el componente, se puede retirar y quitar. A eso le llamamos fijar el componente. Después usted ya puede proceder a lo que sería soldar la terminal. De nuevo podemos colocar flux. No siempre es necesario. Eso va a depender de la cantidad de flux que tenga su hilo de soldadura. No siempre es necesario, pero sí es recomendado. Para poder soldar, recuerden, puede hacer un punto de contacto, que sería calentar la pista, para después crear un puente de calor, una pequeña cantidad de soldadura, se derrite para poder transferir. Una vez que transfiere y vemos que se llega a la conexión, se retira. En este caso tendríamos que buscar ahora los requisitos de conexión. Por ejemplo, tengo que fijarme aquí si a la longitud de conexión o de la terminal hay soldadura, si el filete se forma en la parte trasera y sobre todo esta parte que sería el ancho de conexión. Con eso cumpliríamos con los requisitos de conexión y sobre todo el mojado, que es la parte principal. El mojado, recuerde que es la adherencia intermetálica entre lo que es la terminal del componente, la soldadura y la pista. En esta ocasión les agradezco por acompañarnos en ver algunas de las funciones de nuestro nuevo equipo que vamos a estar utilizando para los próximos cursos en este 2026. Aprovechamos y hicimos algunos ejemplos, por ejemplo el uso de herramientas, materiales, equipos, algunas sugerencias que nos han pedido y hemos visto en estos cursos. Próximamente presentaremos algunos de otros de nuestros equipos, herramientas, técnicas y sugerencias para la industria. Hasta luego.